Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Que el Señor les bendiga de manera muy especial. Bienvenidos a su programa El Dios de toda gracia. Una vez más, el Señor nos permite la oportunidad de tener con nosotros una persona que nos impactará a través de su testimonio y de la obra que Dios ha hecho en su vida. Hoy podremos ver que Dios puede tomar a alguien de la oscuridad, llevarlo a su luz admirable y poderlo usar para su gloria y para su honra. Pero quisiera que antes de presentar a nuestra invitada especial, mi esposa les pueda saludar en este hermoso día. Saludos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse nuevamente a otro programa más del Dios de toda gracia. Estamos más que contentos que usted siempre esté pendiente a nuestro programa cada jueves. Así que hoy tenemos una invitada muy especial, como en otras ocasiones, un testimonio impactante. Y es para nosotros un honor el poder tener a Celismari Acevedo. Ella es nacida en el pueblo de Humacao, natural del pueblo de Maunabo, es banquera de profesión por más de 20 años, lleva en el ministerio evangelístico aproximadamente 8 años y también es la directora del ministerio Decididas. Y para nosotros es un honor contar con su presencia, así que Celismari, bienvenida a nuestro programa El Dios de toda gracia. Amén, amén. Muy contenta de estar aquí con ustedes en este programa tan especial y expectante de lo que Dios hará y sabemos que el nombre del Señor será glorificado. Amén. Nuestro programa El Dios de toda gracia siempre se enfoca en poder mostrar a nuestra audiencia el cómo Dios siempre está presente a través de nuestra vida, cómo en medio de nuestro caminar, no importando los obstáculos que se presenten en el camino, Él siempre se muestra para poder atraer nuestra atención y mostrar que tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Así que cuando hablamos de ministerio, de la oportunidad que Dios le ha dado de poder estar en este tiempo predicando como escritora de libros y estar desarrollándose en diferentes áreas, nos encanta que la audiencia pueda conocer siempre cómo fueron los comienzos, cómo fue que el Señor mostró su gracia a través de nuestra vida, a través de nuestro desarrollo. Así que queríamos preguntarle, como a otros que tenemos la oportunidad de entrevistar, ¿cómo fue su desarrollo? ¿Cómo fue su niñez? Pues soy, como bien dijo la pastora, soy nacida en Humacao, pero soy naturalmente desde el pueblo de Maunabo. Mi niñez, pues, para aquellos tiempos de lo que la logro recordar, fue una niñez muy difícil, una niñez que pues, lamentablemente cuando nosotros normalizamos lo que son los hogares disfuncionales, las deficiencias, pues se dan sucesos en la vida de los niños donde son marcados. Y estas marcas pues calaron muy profundo a mi corazón, marcándome, teniendo una niñez con una autoestima muy lacerada, con una percepción de mi persona no muy definida. Y aunque yo soy nacida y criada en el Evangelio, lamentablemente pues no podía tener un disfrute de lo que es estar en la presencia del Señor porque tenía muchos debates internos y no sabía quién era, pero quería conocer a Dios. Y la niñez pues fue una muy marcada por diferentes razones, tanto de bullying, maltrato, acoso. Así que dentro de todo eso fui criada, no tengo así recuerdos pues muy gratos en referencia a la niñez, pero sí tengo bien marcado la intervención de Dios en mi vida. Amén. Y en medio de este desarrollo, quizás en medio de cosas que no estabas preparada para poder lidiar con ellos emocionalmente, quizás en tu madurez todavía no podías ni siquiera reconocer que era lo que estaba pasando, que estaba mal en medio de tu vida, a ser de una niña de escasa edad. Escuchamos, ¿verdad?, en tu testimonio que sufriste de depresión desde tu niñez. Comúnmente una etapa en nuestra vida en que se supone que, ¿verdad?, somos niños y estemos gozando, alegres, que no tengamos preocupaciones en esta vida, por lo menos ese debe ser el desarrollo normal de un niño, pero tú estabas batallando con depresiones. ¿Qué te estaba llevando a tener esos sentimientos a tan temprana edad? Mira, yo creo que uno de los factores fue lo que es el físico, ya que como es muy común hoy en día, pero para aquel tiempo no se le llamaba bullying.
todos los epítetos, tanto en el entorno familiar, comunidad y escuela, tenían un epíteto, me decían, no, es que tú eres gorda, tú no eres linda, tú no vas a llegar hacia ningún lado, tú no te pareces a fulana, tú no te pareces ¿verdad? A las que me rodeaban. Y eso fue calando muy profundo, porque cuando un niño lucha con esta imagen, ¿verdad? Que a veces a veces no, te diría que el niño no tiene la responsabilidad. Esto es asunto de los adultos. No sabe cómo manejarlo porque es algo que no pueden controlarlo. Y aunque la intención de nosotros contar el testimonio no es en forma, ¿verdad?, de atacar la crianza, porque yo digo, todos cometemos errores, pero estos errores en específico calaron muy profundo a mi corazón y laceraron ese periodo de niñez, adolescencia, porque no podía definir quién era. Y estar envuelta en esta dinámica tan tóxica que es para un niño, pues provocó dentro de mí que yo no desarrollara ese sentimiento de plenitud o de gozo que un niño, porque cuando una niña está jugando con muñecas, está jugando ¿verdad?, con cualquier juego acorde a su edad, yo estaba preocupada de cómo yo lucía, que tenía que parecerme a otra persona, que tenía que cumplir con unas expectativas que no estaban dentro de mi alcance porque yo no sabía cómo lograrlas. Y estás hablando de que pasaste depresión. Correcto. Muy joven, muy Correcto. niña. Bullying, la forma en que te miraban, incluso me imagino tu identidad Correcto. también que se vio lacerada. Lo canalizaste de una manera que fue como un detonante y querías salir de esa situación. Sí, pastora, lamentablemente yo soy sobreviviente de 7 intentos de suicidio. Desde muy temprano, yo te diría que a la edad de 8 a 10 años ya yo comenzaba a contemplar cómo terminar con mi vida. Así que lo único que yo recuerdo es ese sentimiento de querer morir. Por eso es bien importante nosotros prestar atención a nuestra niñez, porque estos pensamientos cruzan en las mentes de nuestros niños. Entonces yo quería una solución rápida porque era lo que yo escuchaba. Termina con tu vida, tú nunca vas a poder lograr nada, eres torpe, nunca vas a poder desarrollarte. ¿Por qué? Porque no cuentas con los atractivos de otros niños conforme a lo que la sociedad estipulaba. Pero dijiste que creciste en los caminos del Señor. Eso es así. No. Que crecí en los caminos del Señor. Y hablaba esta mañana y decía, tú sabes, hay veces que nosotros estos epítetos los usamos o los normalizamos pensando que no están mal. Y esto lacera la imagen. Y todo esto yo lo viví dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque para aquellos tiempos no se canalizaban las cosas como es ahora, porque ahora pues tenemos unos avances, aunque hay ciertas cositas que siempre se escapan, pero hoy en día tenemos más conciencia. Para aquellos tiempos, pues dirían que las cosas se decían como eran, pero cada palabra que sale por nuestra boca puede convertirse en un arma muy letal para uno. Yo quiero llamar la atención, ¿verdad?, de nuestra audiencia ante un tema como este que nos estás presentando, porque en muchas ocasiones nosotros ignoramos Correcto. las situaciones que están pasando los niños. Son cosas de niños, muchos dicen, y no saben que a veces están causando unos daños permanentes en la mente, en el corazón, en la autoestima de esos niños que están en formación, que todavía no han encontrado todavía esa identidad, todavía están en esa formación de carácter y no tienen las herramientas para lidiar con esa crítica, con ese señalamiento. Entiendo que tú empezaste a creer esas palabras que estaban diciendo de ti y que esa se empezó a convertir en tu identidad, lo que otros decían. Y nosotros tenemos que en nuestro tiempo poder, yo sé que estamos con agendas muy, muy cargadas, vivimos en un tiempo de mucho afán, una vida muy rápida, pero tenemos que tener el espacio para prestar atención a nuestros niños y poder enseñarles lo que Dios dice de ellos, quién Dios dice que somos, quiénes somos para el Señor, y también que ellos sepan quiénes son para nosotros. Porque el antídoto para esas palabras hirientes, para esos señalamientos, esos epítetos que tú mencionas, tiene que ser la palabra de otra persona que diga, no, tú no eres esto, tú eres esto. Y cuando un niño comienza a descubrir quién es en Dios y quién es para las personas que realmente importan en su vida, entonces mirará como algo secundario la opinión que puedan tener de él los demás. Así que mucha atención.
atención también a cómo vemos emocionalmente a un niño. No pensemos que porque es un niño no pasa depresiones porque tú estás dando un testimonio que las viviste. No pensemos que a un niño no le afectan las cosas porque simplemente no tiene la edad para pensar como un adulto. Atendamos, ¿verdad?, las emociones de nuestros niños también, que ellos encuentren en nosotros un refugio, alguien que les pueda escuchar, para que puedan desarrollarse con mentes y corazones sanos a través de nuestra palabra, nuestro consejo, nuestra guianza y también a través de la palabra del Señor. Amén. Sobre todo, de verdad que es bien importante recalcarle a los niños la identidad que tienen en Dios y que ellos puedan ver que somos hijos de Dios y que lo que Él quiere para nosotros son planes de bien, no de mal. Así que esta conversación se debe dar en cada familia, sobre todo en las iglesias, reforzar este tema tan importante en donde los niños que van creciendo, los juveniles, los jóvenes, porque es que lo estamos viendo en todas las edades. Incluso hace poco salió unas estadísticas en donde los hospitales aquí en Puerto Rico, psiquiátricos y, ¿verdad?, los de ayuda estaban llenos de una población de niños y de juveniles. Así que para que ustedes vean la crisis social que estamos viviendo y que es bien importante que la iglesia esté muy pendiente, sobre todo a nuestra población de jóvenes y de niños. Así que, Celismari, naciste en el Evangelio, pasaste por esta etapa tan dura de la depresión a muy temprana edad. O sea, que tuviste unas emociones que pudiéramos decir que estas emociones pues son para adultos. Y sobre todo, estabas luchando con tu identidad, con lo que decían los demás, con ¿verdad?, lo que se llama ahora bullying, con todo esto. Y había en ti, yo me imagino que un mar de emociones, pero sobre todo una batalla mental. Correcto. ¿Cómo lidiaste con tu batalla mental? Mira, no contaba con las herramientas correctas. Es bien importante nosotros también entender algo, pastora, que nosotros ahora como adultos, nosotros tenemos que tener en claro que si nosotros no sanamos, nuestros hijos van a sufrir y van a llorar las lágrimas de nuestro dolor. Y esto fue desencadenándose, yo creo que, ¿verdad?, desde los que iban antes que yo. No tenían una mente clara, una mente, ¿verdad?, definida o fuerte, sino que era constantemente un bombardeo. Termina con tu vida, tú no eres amada, tú nunca vas a encajar. Y esto fue lacerándome. Ok. Y llegaste, intentaste con tu vida. ¿Te separaste de Dios? ¿Te olvidaste de Dios? ¿Te apartaste de Dios? Logré en un cierto modo, lamentablemente, mirar a Dios con rencor. Mirar a Dios con rencor, porque yo decía al Señor, tú me creaste. Tú tienes la culpa de lo que me está ocurriendo en estos momentos. Y de esa manera, pues me fui alejando de lo que era esa relación con el Señor. Así que desde mi primer intento de suicidio, pues lamentablemente comencé yo a ver a Dios como mi enemigo. Yo no quiero tener una relación contigo porque tú me creaste, tú fuiste el culpable, tú me estableciste en este hogar, tú me estableciste en esta comunidad y pues esto desencadenó a que continuara tomando malas decisiones. ¿Recibiste ayuda? Intentaron ayudarme. Okay. En varias ocasiones fui a terapia, fui a psicólogo, fui a diferentes recursos que son esenciales, que hoy en día como ministro de Sanidad Interior los recomendamos porque son herramientas que se dan. Están los terapistas, psicólogos, psiquiatras. Es bien importante estas herramientas, pero si en el hogar no se levanta unos fundamentos de amor, unos fundamentos donde la palabra del Señor esté viva, nuestros niños van a ser foco para este ataque. Tenemos presente que al escuchar tu testimonio, en tu desarrollo, cuando ya eras juvenil, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Tomaste entonces la decisión de irte a refugiar en otras cosas, en buscar una dirección en un lugar que no era lo que te habían enseñado cuando pequeña, que era la casa del Señor, que era buscar de las cosas de Dios. Estuviste en medio de un proceso en el que, entiendo yo, viviste quizás momentos de confusión y el enemigo te presentó una salida. A tus 16 años, ¿qué fue lo que ocurrió? Ok, cuando yo comienzo con este proceso, comienzo a tomar malas decisiones.
cuando comienzo a tomar malas decisiones, comienzo a relacionarme con personas que tenían problemas similares o peores que los míos. Y son lo que utiliza el enemigo, porque el enemigo lo que te va a conectar es con personas que no estén capacitadas para poder guiarte al lugar correcto. Así que a la edad de 14 a 16 años, tomo la fatal decisión de hacer pacto con Satanás. Hago pacto con Satanás porque yo había entendido que Dios era mi enemigo. Si Dios era mi enemigo, pues yo tenía que irme con su enemigo. Cuando yo hago pacto con Satanás, la oración, podemos decirlo de esa manera, que yo hago para poder hacer pacto, es: hazme mi corazón tan y tan y tan fuerte, tan frío, tan fuerte, que yo no pueda sentir. Yo no quería sentir más, porque yo estaba cansada de la vida, estaba agotada, ya los intentos habían sucedido aproximadamente 4 o 5, no tenía como esas ganas de seguir viviendo, no tenía esperanza, y yo decía, bueno, si no tengo esperanza, pues entonces no quiero sentir nada, y eso le dio un giro totalmente a mi vida, porque de eso desencadenó a tomar decisiones apenas, ¿verdad? 16 años, tomando decisiones de adulta, siendo abusada por personas mayores que aprovecharon la oportunidad, ¿verdad? De esta situación. Me vi involucrada en atentar, ¿verdad? Contra otras personas, estar en riesgo de muerte por decisiones en lo que fue en la calle y este tipo de relaciones que yo me encontraba. Era un acto básicamente de rebeldía. De rebeldía hacia Dios y hacia quizás también las personas cercanas a ti. Entendías que la manera de no seguir siendo herida era poder ser otra persona entonces. Porque lo que me estás presentando, que fue tu crianza, a lo que estás haciendo ahora, hay un contraste completamente diferente. Así que decidiste ser una persona diferente, ahora siendo una persona que se dedicaba a la calle, que estaba con malas juntillas, en este sentido estaba tomando decisiones negligentes, quizás para llamar la atención también, porque en ocasiones hay cosas que hace la juventud en medio de su rebeldía que es para llamar la atención de otras personas y que quizás antes no me miraban porque no tenía el físico o la apariencia que otros querían, pero ahora me van a mirar porque van a decir, no, espérate, esta es la que es atrevida, la que es peligrosa, la que se atreve a hacer esto y aquello y lo otro, y esa es la manera que realmente una persona está pidiendo auxilio. Se hace la fuerte, pero realmente está gritando ayúdenme, porque no sabes qué camino tomar. Y lamentablemente hiciste un pacto con el enemigo y comenzó entonces en tu vida a desenvolverse unas cosas muy, muy negativas a una edad tan temprana, porque apenas eras una juvenil. En ese momento llegaste a tener espacios en el cual pensabas en lo que habías aprendido, en lo que te habías criado, que pensabas en Dios, o era tanto el enojo que cuando llegaban esos pensamientos a tu mente pretendías desplazarlos y no querías saber. Mira, yo tenía un debate interno, porque la palabra estaba. Cuando la palabra está, ella es latente dentro de ti. Y tú comienzas estas dos versiones tuyas a tener un conflicto, porque una de ellas te está diciendo solamente Cristo es la esperanza, pero el odio, el rencor, el coraje que yo tenía, la falta de amor que yo tenía, las heridas, podrías decir también. Las heridas. Mira, una de las cosas que a mí me laceró mucho, que me llevó a tomar mucho, ¿verdad? Fue el factor que más presión me hizo, era que yo tenía un adulto que me sentaba en una mesa y me decía, tú no te vas a casar porque tú eres gorda. O sea, yo creo que tú podías manejarlo si eran los niños. Si es el niño, pues tú sabes, ok, duele, pero cuando un adulto te sienta y te dice, tú no te vas a casar porque tú eres gorda, tú no te pareces a fulana o a sutana, tú no tienes ningún tipo de posibilidad de echar hacia adelante, eso comenzó a ser mi verdad. Entonces, a una edad tan temprana, pues yo dije, espérate, pues yo no me voy a casar porque yo soy gorda, pues entonces, cuando hago pacto con Satanás, yo dije, yo quiero tomar decisiones que me saquen de mi entorno, así que yo me inclino a lo que es el mundo
que toman muchas mujeres por la vía fácil para poder tener ganancias monetarias, porque lo único que yo quería era que alguien se apiadara de mí, pastor y pastora, alguien que me dijera, yo te voy a sacar de ese entorno. Entonces me empecé a involucrar más profundo en ese mundo, donde pues, hombres mayores jugaron con los sentimientos, porque yo era una niña haciendo cosas de adulto. Así que eso empezó a lacerarme por dentro, porque ya antes yo me veía porque no me iba a casar porque era gorda, pero ahora el enemigo me está diciendo, tú nunca te vas a casar porque tú tienes un pasado. Y comenzó todo esto a formar una bomba de tiempo en mi cabeza. Y aún así, donde quiera que yo iba, donde quiera que yo iba, el Señor utilizaba un vaso para recordarme que Él tenía propósitos en mi vida. O sea que Dios no dejó de perseguirte. No, definitivamente que no. Dios, fueron muchas intervenciones, muchos peligros que el Señor, ¿verdad?, nos sacó. Aún es que yo digo que es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor, porque yo les enseño a la juventud. Mire, el enemigo sabe el potencial y el llamado que ustedes tienen. Sí. Así que si no fuera de esa manera, usted no lo vería tan insistente en sacarlos del camino. Y yo creo que es importante que nosotros como adultos y como ministros también tener la capacidad, el discernimiento de poder identificar y escuchar estos silencios de los niños y de los jóvenes. Hay silencios que gritan, hay silencios que hablan. Cuando usted ve a ese niño así apartadito, y mire, no todas las veces se apartan. A veces es nosotros le decimos el más vivaracho del grupo. Sí, a veces el que más llama la atención, el que se ve más feliz, porque yo siempre he sido una muchacha que siempre sonreía, siempre tenía muchas amistades y no sabían que yo me estaba secando por dentro. Dentro de eso, el hombre trata de alguna manera llamar la atención de los que lo rodean, y a veces se refugia en los vicios o en los placeres. Correcto. Personas que no pueden estar en su hogar, los hemos tenido aquí en entrevistas que decían que su vida era social completamente, tenían que beber todos los días, salir todos los días, porque era que si estaban en su hogar era un vacío tan grande, una soledad tan enorme, un sentimiento de que ellos no encajaban en ningún lugar, que donde único lo podían llenar era tratando de ser el alma de la fiesta cuando realmente estaban como el payaso. Reían, pero por dentro estaban llorando. Así que el Señor nos llama la atención para que nosotros podamos mirar a las personas a través de los ojos de Jesucristo, sus ojos de misericordia. Que miremos que a veces las actitudes que ellos muestran, a veces agresividad, a veces ese estar apartados, buscar la soledad, a veces el más callado o a veces el más activo. En muchas ocasiones lo que está guardando en su corazón es unos problemas muy grandes que trata de no lidiar con ellos y cubrirlos a través de las actitudes que muestra en medio de la sociedad. Así que el Señor nos llama en este día para que nos demos cuenta que con ellos Él tiene propósito, que con ellos Él quiere trabajar, con ellos Él quiere lidiar, pero está buscando que haya alguien que sea un puente, que le pueda decir, estás bien, realmente estás bien, que se pueda sentar con ellos, que le muestre interés, porque muchas personas lo único que necesitan es alguien que escuche, alguien que se interese por ellos, para ellos entonces poder ser quien realmente son y no aparentar lo que muestran en la calle. Así que en medio de este proceso hubo alguien, y hablo de una persona, o sea, sabemos que el Señor te andaba buscando, te hablaba, qué lindo eso. Cuando quizás tú pensabas que Dios se había olvidado de ti, siempre llegaba su voz y te ministraba de alguna manera, recordándote, este no es tu lugar, yo tengo propósito contigo. Pero hubo alguien, alguna persona que se convirtió en refugio en medio de ese tiempo, alguien que quizás tuvo esa visión y notó que ese no era tu lugar y trató de ayudarte a salir de allí, o en ese momento experimentaste ese camino en soledad. La mayoría de la infancia sí fue en un proceso de soledad, pero yo llegué a una iglesia de Dios Pentecostal MI. Llegué empezando lo que es la adolescencia y yo era de las que siempre estaba en la parte de atrás, y tuve unos pastores maravillosos, que me acompañaron, que intentaron con todo lo que tenían disponible en ayudarme. Y nunca olvido las palabras del pastor que me decía, yo sé que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y él siempre me recordaba, cada vez que me veía,
Celi, tu vida tiene propósito. Celi, un día yo te voy a ver donde yo estoy. Y yo decía, no, el pastor no está consciente de lo que está diciendo, porque yo no quería, dentro de todo, yo no quería, porque yo decía, ¿cómo yo voy, una muchacha tan manchada, una muchacha que está tan lacerada, ¿verdad? Yo me pasaba afuera de lo que es la exposición, yo llegaba a mi casa, me encerraba en el baño a llorar. Yo me miraba llorando y yo decía dentro de mí, algún día yo voy a dejar de llorar, algún día yo voy a dejar de sufrir, y esto yo lo voy a hacer entre más lejos yo esté de los asuntos de Dios. Esto yo lo voy a poder lograr. Y iba porque yo tenía ese debate. Quería estar lejos de Dios, pero tenía que ir a la iglesia, porque es ese llamado de Dios. Son las cuerdas de amor que caen sobre de uno, y tú tratas de resistirlo, tratas de huir, tratas de decirle, Señor, no quiero esto, y el Señor lo hace tan patente dentro de ti que aún en tu peor momento, aún tú hundido en el lodo cenagoso, Él extiende su mano y te levanta cuantas veces sea necesario. Dios es maravilloso. Dentro de este proceso hubo consejo, entonces, sí. Hubo consejo pastoral, hubo alguien que sí se alegraba de verte, hubo alguien que te miraba con ojos de amor y de misericordia, y damos gloria a Dios que siempre tiene sus personas en el momento indicado, cuando más lo necesitamos, allí Él está. Ahora, ¿verdad? Tenemos que ir a una corta pausa. Le pedimos a nuestros amigos que ninguno se retire, pero queremos poder escuchar cómo el Señor comenzó a trabajar con tu vida. Estas etapas tan fuertes que estás viviendo, hubo un momento dado en que todo comenzó a cambiar, y queremos ver cómo fue ese trato del Señor, cómo comenzó a revelarse a tu vida, cómo comenzó a cambiar tu manera de pensar, tu opinión sobre ti misma, para poderla reemplazar por la maravillosa opinión que Dios tiene de nosotros, porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos tan valiosos para Él que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y amigo que me escuchas, quizás tú estés en este día escuchando este testimonio y te identificas porque también tu autoestima está lacerada grandemente y estás comenzando a creerle las mentiras que dice de ti el enemigo. En este día te pedimos que por favor no te muevas de tu lugar, porque el Dios de toda gracia regresará después de estos mensajes. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para soñar en grande. Dentro de ti hay talento, propósito y un futuro lleno de posibilidades. No permitas que las distracciones definan quién eres. En IBN, Canal 46.1, encontrarás contenido que inspira, fortalece tu fe y te impulsa a convertirte en la mejor versión de ti. Porque creemos que la juventud no solo representa el futuro, la juventud transforma el presente. Este es tu momento. Atrévete a creer, atrévete a avanzar. Y bien, Canal 46.1 para toda la familia. Ofreciendo mensajes de restauración, esperanza y fe para cada etapa de la vida, exaltando la gracia de Dios con testimonios que impactan. El Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche, todos los jueves a la 1 de la tarde por IBN. Bienvenidos de regreso a este su programa, El Dios de toda gracia. En este día estamos disfrutando de un testimonio impactante de cómo el Señor trabaja con nuestra vida, aunque hayamos sido marcados, aunque hayamos tomado decisiones equivocadas, aunque nos hayamos desviado del camino, su misericordia nos alcanza y comienza nuevamente a darnos propósito y a señalarnos el camino que debemos andar. En este día nuestra invitada nos está hablando de un momento en que se encontraba muy oscuro a través de su niñez, su adolescencia, su juventud, pero ya llega una etapa en que las cosas comienzan a cambiar. Llegó alguien a su vida, me estaba mencionando, ¿verdad?, en medio del receso, que precisamente vino a ser parte de su vida, a llenar un vacío que quizás hasta este momento usted tenía, que era alguien que comenzó a mirarla con ojos diferentes, que comenzó a mostrarle afección, que comenzó a mostrar ese amor que quizás usted por mucho tiempo había anhelado y no había encontrado. Cuéntenos sobre ese momento. Pues luego de los sucesos que ya hemos hablado, llegó la edad aproximada de los 21 años. A los 21 años conozco este hombre guapísimo.
este hombre guapísimo que llamó mi atención, un hombre muy trabajador, un hombre muy, muy entregado. Con este hombre me caso y me caso, aunque, ¿verdad? Diríamos dentro de lo que es esta dinámica del enamoramiento, pero la realidad era que yo estaba buscando a alguien que me sacara del entorno. Y ahí hay un punto muy importante. Lo que tú no enfrentas, tú no lo superas. Y esto es una base para nosotros poder tener la capacidad de tomar decisiones. Porque aunque yo estaba enamorada, yo no me había dado el tiempo de conocer bien a mi esposo. Nosotros nos casamos aproximadamente a 1 año de nosotros conocernos. Fue todo bien a la ligera porque yo quería salir de donde yo estaba. Cuando entro al matrimonio, pues me topo que no es como tú lo esperas. Y tú vienes huyendo de ciertas experiencias y tú dices dentro de ti, pues yo no voy a cometer estos errores, yo no quiero que esto suceda en mi casa, pero como no había sanado, comencé a practicar lo mismo de lo que yo venía huyendo, era lo mismo que mi hogar se estaba convirtiendo. Cuando llegamos al año número 2, mi esposo y yo teníamos muchos conflictos. En Puerto Rico aquí dirían que son dos bueyes machos en la misma cueva. Pero éramos personas que estábamos rotas y no nos podíamos entender porque si Cristo no es la base del hogar, ese hogar no va a poder sobrevivir. Lo podrás manejar, pero no podrás saber lo que es el disfrute de tener un hogar en tranquilidad y en paz. A la edad, después de 2 años de casada, ya tenía como más o menos 23 a 24 años, pues me da mi primer cáncer. Cuando me da mi primer cáncer, estoy en medio de todo esto porque el proceso del cáncer es uno muy difícil. Mi esposo y yo queríamos tener hijos, como toda pareja queríamos tener hijos. Voy a hacerme un chequeo médico y cuando me hago el chequeo médico me indican que tengo cáncer de útero, un cáncer muy extraño. Este cáncer me prohibía a mí tener hijos. Ahí viene otro ciclo para mí. Porque entonces estoy luchando con el pasado y ahora me están diciendo que soy estéril, que yo no puedo producir. Pero este tema de la esterilidad lo tuvimos que poner en pausa para poder atender la salud, que era lo más importante. Y yo puedo decir hoy que fue la vía que Dios utilizó para poder llamar mi atención, porque a través del cáncer yo salgo para los Estados Unidos y allí en los Estados Unidos Dios comienza intensamente a intervenir en mi vida. Donde quiera que me metía me volvía a recordar los planes. Cuando yo era muy joven, él me decía, te voy a llevar allende los mares y allí voy a hacer cosas grandes contigo. Pero yo en este momento yo no estoy recordando esas palabras. Hasta que yo me veo situada y comienza Dios a repetirme lo que me decía cuando yo era jovencita, es que comienzo a comprender, espérate, que esto es como que el plan de Dios para con mi vida, porque a veces Dios te tiene que pues, meter la presión. Porque Dios no va a dejar que su palabra caiga al suelo. Y esa es parte del amor de Dios para con nosotros. Que a veces pensamos que Dios nos está castigando y en realidad Dios nos está cuidando de cosas que nosotros no imaginamos. El cáncer fue una enfermedad que a esa edad laceró mi corazón, sí es cierto. Pero yo te puedo decir hoy que aquel cáncer me salvó la vida. O sea que ese proceso de salud fue tu punto de quiebre, el cual Dios utilizó para que pudiera entonces detenerte porque estabas huyendo, porque cuando estamos alejados del Señor eso es lo que estamos haciendo, huyendo del propósito de Dios. Aún así había un propósito que Dios no había cancelado contigo, pero de una manera Él nos tiene que llamar la atención, de una manera Él tiene que hacer que nosotros miremos hacia arriba, de una manera Él tiene que hacernos entender que hay un plan perfecto, hay un plan divino, hay un plan diferente a la manera que nosotros vivimos. Y me dijiste al principio que hiciste pacto con Satanás. Tienes este punto de quiebre, te casas, estás en una situación de enfermedad, estás en esta situación, ¿verdad?, del proceso de infertilidad, pero Dios entonces hace un alto a tu vida. ¿Cómo ese pacto de Satanás queda quebrado, queda cancelado en el nombre del Señor? Porque estas cosas las tenemos que hablar porque la juventud se está dando con esto también. En ocasiones no saben cómo salir de este mundo.
¿verdad? Eso vamos a tener que darle unos añitos para atrás, porque es bien importante, pastora, nosotros hacer esa distinción. Cuando yo comienzo, ¿verdad? El proceso de lo que es el pacto con Satanás, la importancia de una iglesia, la importancia de un pastor, la importancia que la iglesia note y distingue algo está pasando con ese joven. Ya el brillo no es igual, puede ser medio rebelde, pero hay un distintivo. Y estas ofertas están puestas ahí para nuestros jóvenes. Así que en medio, ¿verdad? Pasó aproximadamente un año, en medio de hacer unos quehaceres, escucho la voz del enemigo que me dice, por ahí vienen los jóvenes de la iglesia y por ahí viene el pastor. Él me dijo, vienen una guagua color blanca, vienen por tal lugar, tienes que irte. Cuando yo estoy haciendo esto, lo suelto, voy al cuarto, voy a la recámara, me siento. Porque dentro de ti tú estás consciente. No es que tú no estás consciente de todo lo que está ocurriendo. Yo me siento en la cama. Dentro de mí yo quería ser libre. Yo quería ser libre. Yo tenía un desespero por la libertad. Pero había otra parte de mí que no quería volver a sentir lo que sentía. Llegan los jóvenes, aquella casa se convirtió en puerta del cielo. Y automáticamente aquellos jóvenes llegaron ante la presencia del Señor, tiembla la tierra. Y cuando hay una iglesia que está envuelta en la presencia del Señor, créame que no hay demonio que resista. En medio de ellos me pusieron en medio de una oración. Y allí yo fui libertada, tuve que confesarlo, tuve que, ¿verdad?, que entrar en el proceso de lo que es la liberación, que fue una muy fuerte porque había una área de mí que no lo quería dejar ir. No lo quería dejar ir, pero el Señor siempre me decía, yo soy tu sanador, yo soy tu madre, yo soy tu padre. No estás ausente de ese amor, yo soy todo lo que tú necesitas. Hasta que por fin me desprendí de aquel pacto que por muchos años el enemigo siempre me lo recordaba, como que esa opción está ahí disponible para ti, pero el Señor siempre me decía, no. Lo mío es mucho mejor de lo que Él te puede ofrecer. Él vino a libertar a los cautivos. Correcto. Amén. Dentro de ese proceso habías tenido ya unas experiencias entonces con el Señor, aunque te encontrabas en esa rebeldía tratando de tomar tu camino, pero llega el momento en que Dios detiene tus planes, cambia tu agenda y llega este proceso, esta enfermedad llamada cáncer que trastoca tu vida, tus emociones y que te hace vulnerable en este momento. Y en ocasiones eso es lo que el Señor hace. O sea, llegan estas noticias a nuestra vida, pero nunca el amor de Dios deja de estar. Porque lo que Él hace en nuestra vida lo hace por amor. Él prefiere que nosotros enfrentemos situaciones como estas para que corramos a sus brazos. Porque sabe que es el mejor lugar donde podemos estar. Ahora llega esta enfermedad. ¿Qué comienza a ocurrir en tu vida en medio de ella y tu relación con Dios? En mi relación con Dios, mire, llega el cáncer. Lo primero que comienza a fortalecerse es mi relación con mi esposo. Porque cuando las cosas están bien, pues cada cual estaba como por su lado. Pero llegó la enfermedad y ese sentimiento de cuidado en mi esposo, el Señor lo despertó. Y el Señor comenzó a sanar la relación mía y de mi esposo. La sanidad de mi corazón tomó mucho tiempo. Porque yo tenía muchos rencores del pasado. Yo estaba arrastrando lo que eran heridas, lo que era todo este proceso de uno seguir repitiendo errores. Así que este cáncer me hizo despertar que la vida se te puede ir en un minuto, que puede ser que hoy sea el último día que tú tienes y vivir la vida abrazando una herida es desperdiciarla. Así que yo creo que el cáncer sí fue un proceso fuertísimo para mí, pero más fuerte fue ese desprendimiento en medio de la enfermedad, decir, tengo una enfermedad, pero no hay peor enfermedad que la del alma. Te puso en perspectiva las cosas valiosas. Correcto. Vino a traer quizás a un punto protagónico en tu vida las cosas que eran más importantes. Correcto. Te diste cuenta que habían cosas que no valían la pena y decidiste entonces enfocarte en las que sí valían la pena. Correcto. Y el Señor comenzó a transformar tu vida, a sanar tu mente, a sanar tu corazón, sanó tu matrimonio. Qué maravilloso es el Señor. ¿Qué ocurre con tu enfermedad en ese proceso? Pues comenzamos el tratamiento.
el tratamiento fue uno bien fuerte, pero yo tenía una palabra. Yo tenía una palabra. Y a veces nosotros queremos que el Señor, o entendemos que lo que el Señor va a hacer es desaparecer el cáncer. Y a veces no desaparece el cáncer, pero el milagro está en el acompañamiento también. Así que me acompañó por todo el proceso. Así que quedó sana de cáncer, pero a los 33 años me vuelve el cáncer de nuevo. Pero el cáncer me vuelve, pero no es la misma Celismari que lo tuvo a los 24 y los 25. Ya es una Celismari madura, es una Celismari que está envuelta en las cosas del Señor, pero también estaba lidiando ahora con este cáncer, pero todavía seguía trabajando lo que era el tema de la infertilidad, que es uno de los temas que yo trabajo en la iglesia, porque la infertilidad dentro de la iglesia, pues es como un tema que no se quiere tocar. No se quiere tocar porque decimos, esto es ausencia de fe, esto, ¿verdad? Esto tienes que orar más. Y nosotros las mujeres, esto es un tema, pastores, que nos lacera mucho. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que la audiencia sepa que tener hijos no te define o no te resta a tu identidad. Hoy en día, que es parte, ¿verdad?, de lo que yo hablo, es que yo no tengo hijos, pero yo no me siento vacía. Yo no tengo hijos, tengo una palabra, pero me lo dé Dios o no me lo dé Dios, yo sigo siendo Celismari, la versión a toda plenitud de lo que Cristo Amén. Hizo por mí. Así que este cáncer a los 33 me cogió ya en una versión bastante formada. Pero este cáncer me vino a enfrentar este tema en específico, porque yo lo había puesto como en pausa. Porque nuestro cerebro tiene la capacidad de coger dolores y ponerlos en pausa. Y esconderlos hasta lo más profundo. Y esconderlo. Y estoy ministrando, estoy a punto de coger el micrófono para comenzar a predicar. Y el Señor viene y me dice, dile a una pareja que estaba antes que yo, dile que yo les voy a dar un hijo. Y yo, Señor, dile que yo les voy a dar un hijo. Y la mente me dice, y Dios te usa para hablarle a otros de un milagro y es incapaz de darte tu milagro. Ahí yo comprendí que ese dolor estaba escondido y Dios no deja cabos sueltos. Dios no deja nada incompleto. Cuando Dios comienza un proceso de sanidad, lo comienza y lo termina. Así mismo, y esa es la importancia de la sanidad interior en todas las áreas. Correcto. Porque el Señor quiere que estemos bien, que estemos sanos, que estemos estables. Él quiere tener una sanidad integral, no tan solo de tu parte física, de algún órgano o de lo que estés atravesando físicamente, sino que también en tus emociones y en tu nivel mental. Así que el Señor quiere que estemos bien en todas las áreas, en todo momento, y es bien importante que podamos entregar eso que está escondido, eso que no hablamos con nadie, eso que nadie sabe, pero el Señor sí lo sabe. Así que en esto yo veo la importancia de poder trabajar esas cosas y esos asuntos que han quedado, como usted dice, en pausa o escondidos, pero que están allí, pero no dejan que se complete la obra y el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros, el Señor quiere hacer de nosotros un testimonio vivo. Exactamente, sí. Y para eso tenemos que permitir que Él pueda sanar esas áreas. Así podemos ser eficientes en el llamado que Él nos da. Y no imaginabas quizás en ese momento, no sé si Dios te había dado una palabra, pero de todas estas vivencias que has tenido a través de tu vida, el Señor te ha empoderado con un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres. Ahora el Señor te entrega unos ministerios. Estás fungiendo como evangelista del Señor, predicando la palabra de aquel que te salvó, te transformó, te sanó, te restauró. Pero también te ha entregado un ministerio que está enfocado en las mujeres. Háblanos un poco de esos ministerios que Dios te ha dado. Pues llevo en el ministerio evangelístico aproximadamente 8 años y para gloria del Señor, hemos ido a muchos lugares. Son cientos las vidas en las que el Señor nos ha permitido ser parte de lo que es el impacto de Él aquí en la tierra y de lo que Él está haciendo. Pero llega decididas. Dios me lo entrega hace aproximadamente 5 años. Yo había puesto en pausa una palabra que el Señor había hablado sobre de mí, porque Él me decía, voy a trabajar a través de ti con las mujeres. Y después que pase de las mujeres, voy a ir con las familias. Cuando tú empiezas a ver mi testimonio, él es como la secuencia de cómo Él me ha ido sanando. Me sanó como mujer, sanó mi familia y ahora es que estamos trabajando, ¿verdad? Todo lo que es integral. Trabajamos con las mujeres te diría aproximadamente desde el 2021.
Cuando el Señor nos entrega el primer decía, llegó como un congreso. Yo le puse decidida sin pensar que ese sería el nombre de lo que Dios me estaba entregando. Así que allí recibimos cientos y cientos de mujeres anualmente, donde son restauradas, son libertadas. El Señor hace grandes cosas. Yo le digo a las personas cuando me preguntan, Selimari, ¿cómo tú puedes fluir en esa dimensión del Espíritu? Y yo creo que está atado a las experiencias. Una de las cosas, ¿verdad? De las funciones que nosotros hacemos, yo soy ministro también de sanidad interior, aunque allá en los Estados Unidos me conocen como todavía queda fuego. Yo les digo, yo soy de Puerto Rico, eso está impregnado dentro de mí, me crié en esto. Pero para mí es de gran satisfacción poder ver las almas salvarse, las almas siendo libertadas y poder decir a las almas, yo estuve ahí. Amén. No escondo mis cicatrices. La realidad, las cicatrices mías son parte de mi historia. Y hoy en día puedo, para la gloria del Señor, puedo regocijarme y ver un ejército de mujeres, de familias que son parte de nuestro ministerio, que están localizados a través de la nación, incluyendo Puerto Rico, que testifican las grandes cosas que el Señor hace. No para gloria mía, sino para la exaltación del Señor. Gente que se han convertido desde el primer día, que todavía le sirven al Señor, que son líderes en su iglesia, porque allí nosotros predicamos, traemos adoradores, pero le entregamos herramientas. Y siempre tengo un espacio dentro de lo que es la dinámica de la cumbre, poder decirle, ok, abro un espacio, lo que son preguntas, porque ellas quieren saber cómo yo salí de ahí y poder nosotros dar un testimonio y decirles, yo salí de esta manera, porque el proceso de sanidad es un poquito más complejo de lo que podemos trabajar en lo que es una hora. Tiene muchos detalles, pero ahí el Señor se glorifica y estas personas salen nutridas de la palabra del Señor. Amén. Y ese es el instrumento que Dios te ha dado en tus manos para poder ser un agente de cambio. Tú tienes un testimonio, yo tengo un testimonio de sanidad. Tú tienes un testimonio de restauración, yo tengo un testimonio de restauración. Correcto. Nos conviene testificar las cosas grandes que ha hecho Dios en nuestra vida para que otros puedan saber que Dios sí puede restaurar. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay personas que están viviendo las experiencias que ya nosotros pasamos por ellas. Y que precisamente a veces no se trataba de nosotros, muchas de las cosas que vivimos en nuestro camino. Se trata de Dios podernos dar un testimonio para aquel que en su momento va a necesitar escuchar cómo Dios lo hizo en nuestra vida y pueda creer también conmigo, Dios lo puede hacer. Hoy tú puedes dar con toda certeza una palabra a personas que puede que estén rotas, que pueden que el enemigo haya trastocado su autoestima, que quizás se han equivocado en el camino, como tú hoy testificas que lo hiciste, tomaste malas decisiones, pero siempre el Señor te mostró una segunda oportunidad y de allí te levantó, te restauró y hoy te está usando para su gloria y su honra. ¿Sabes qué? Porque es que el enemigo es mentiroso, padre de mentira, y a veces hace pensar a las personas que ya el plan de Dios con ellos no puede desarrollarse, no se va a dar, porque en un momento dado ellos echaron a perder esos planes, le dice el enemigo, pero realmente no. El Dios del cielo es aquel que restaura, recoge nuestros pedazos, nos da nuevamente propósito y nos envía ahora para de donde nos sacó. Ahora nosotros podamos ir, como hizo el apóstol Pablo, a testificarle a otros lo que Dios hizo en nuestra vida. Pero también te ha llevado a desarrollarte en una nueva etapa, además del ministerio evangelístico, además de este congreso de mujeres. ¿Cuál es esa nueva etapa que el Señor te ha permitido vivir en este tiempo? El Señor nos ha permitido en este año poder disfrutar el cumplimiento de una palabra que nos entregó en un Decidida hace 2 años. Nos habló de un libro y hoy en día tengo aquí en mis manos lo que es Princesa sin Castillo. Princesa sin Castillo ha sido un libro que ha bendecido muchas vidas, cientos de vidas. Cuando Dios nos dio la palabra, nos dijo, este libro va a llegar hasta donde tú no te imaginas. El proceso del libro fue uno muy curioso porque yo soy banquera de hace 20 años. Y el Señor me dice, es el tiempo ya de dejar tu trabajo. Y yo no quería dejar mi trabajo. Dejo mi trabajo en octubre 28 del año pasado. Cumplí con mi agenda y me siento frente a la computadora en el mes de diciembre. Le digo al Señor, bueno, me sacaste del trabajo,
para escribir un libro. La realidad es que yo no sé lo que yo estoy haciendo. Yo lo que hice fue ponerle las manos al teclado de la computadora y le dije, Señor, que cada palabra que esté impregnada en este libro sea que salió directamente del corazón tuyo. Cuando este libro es publicado en el mes de marzo, la misma editorial y que nos hizo los prólogos dice, Celismari, el libro tiene una capacidad de que yo como pastor me puse a reflexionar. Porque a veces no tocamos temas como el primer capítulo que se llama Me rompí esperándote. Porque a veces tú te rompes esperando a Dios. Y aquí yo menciono lo que es la infertilidad, cómo la iglesia tiene que trabajarlo. El libro tiene testimonio mío, pero no es totalmente testimonial. Aquí yo utilizo historias como la de Abigail, utilizo a Rahab cuando cuento el testimonio de donde Dios nos sacó, María Magdalena, gente que pareciera que no tenía esa posibilidad de salir hacia adelante. Yo les digo a las personas, un error no invalida un propósito. Así que es muy importante que nosotros poder entender que no importa donde tú te encuentres hoy, Dios tiene la capacidad de sacarte. El libro se llama Princesa sin Castillo. Dios pudo hacerlo sin mí, pero quiso hacerlo conmigo. Y para mí es un gozo poder recibir diariamente testimonios, gente siendo sanada, gente siendo libertada, tuvimos una presentación, gente que viajan horas para poder tener el libro y que podamos firmárselo porque se sienten identificados con lo que el Señor está haciendo. Qué lindo. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir a través de Amazon como Princesa sin Castillo, pero también lo pueden conseguir llamándonos al 908-247-8823. Y allí mismito, mira, yo misma la atiendo y se lo enviamos. Qué lindo. Esta etapa, ¿verdad? Los pocos minutitos que nos faltan, es una nueva etapa que Dios te ha permitido vivir, has respaldado, ¿verdad? Con su gracia el escribir este libro. ¿Qué más queda ahora en el ministerio de Celimar? ¿Hay algo que el Señor ha puesto en tu corazón para realizar en este tiempo? Sí. Ahora mismo decididas, coge otro nuevo rumbo. Comenzamos lo que es Decididas Misiones y vamos a darle mucho énfasis a lo que es este tema en específico. Tenemos Misión 2027, donde vamos a salir para el país de Colombia, específicamente para la ciudad de Cúcuta, pero también este año salimos para Kissimmee, Florida, y también este próximo diciembre estaremos en Decididas el Campamento, aquí en la Isla del Cordero. Así que el Señor nos está sacando del estado de la ciudad Jardín para ir cumpliendo por cada territorio que Él ha separado para nosotros, con una palabra restauradora que traiga liberación, que traiga sanidad y afirmación, y sobre todo, como yo les digo a las personas, todavía el fuego del Señor está vivo. Y me gozo poder ver que esto no se quedó en los 60, no se quedó en los 70, no se quedó en los 80. Todavía hay manifestación de Dios. Todavía el Señor hace grandes cosas, hace milagros y su gloria desciende de una forma inexplicable. Amén. Agradecemos tu valentía, el emprendimiento que has hecho a través de usar tu testimonio como ahora un canal de bendición para otros y un puente para guiarlos a Jesucristo, es admirable. Y creo que en este día el que está escuchando debe tomar esto como un ejemplo, porque hay muchas personas, me he dado con los casos de personas que portan un testimonio poderoso en sus vidas, pero se avergüenzan de lo que en un momento dado fueron y no lo hablan. No quieren que nadie conozca el pasado y de donde Dios los sacó y lo que hizo en sus vidas, cuando ese es un testimonio poderoso que Dios nos ha entregado para poderlo mostrar a otros y que otros digan, si lo hizo con Él, lo hace conmigo. Así que quizás hay alguien que nos está escuchando hoy, que Dios te ha llamado para poder desenvolverte en un ministerio. Te ha dado las herramientas y todavía estás luchando con lo que fue tu pasado, cuando Dios lo puede usar para glorificarse en tu vida, mostrándole a otros lo que puede ser su futuro si ponen su vida en las manos del Señor. También puede que tengas un libro dentro de ti, que el Señor hoy te motive a que tú puedas escribir y llevar a la palabra, a la letra, lo que Dios ha hecho en tu vida para edificación de otros, porque no siempre tendremos un micrófono, un altar, una tarima para predicar, pero un libro siempre estará disponible para poder ministrar a una vida que quizás en su hogar, en su trabajo, en el lugar donde está, puede leerlo y ser ministrado. Así que lo que sea que el Señor ha puesto en tu corazón, hazlo como para el Señor. Dios te quiere usar porque hay gente que necesita escuchar tu testimonio en este día. Agradecemos
que haya podido estar con nosotros. Ha sido una bendición muy grande el poder escuchar este testimonio tan poderoso y esperamos que este libro siga siendo de bendición a muchas vidas. Agradecemos también a nuestra audiencia por compartir con nosotros en su programa El Dios de Toda Gracia y le pedimos que nos sintonice la próxima semana, donde tendremos otro testimonio impactante de cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de nuestras vidas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia.